Imagino que alguna vez oíste decir eso de que se me quemaron los libros. Es ese momento tan particular, ese instante, yo te diría que indefinible, en el que, es decir, mejor te lo explico en un ejemplo. Supongamos que el hijo de tu amigo es de los que te hacen renegar para comer y, por ejemplo, que no traigan la papilla. Le escupe el purecito y vos recién casado y sin hijos, con toda la filosofía de tu inexperiencia, estás seguro de que eso a vos no te va a ocurrir. Bueno, los años pasan, el primer hijo, tu hijo, llega y ya tenés leído varios libros sobre cómo criar a tus hijos y ya viviste aquella experiencia de tu amigo. Pero la vida se encarga de ponerte en ese momento de prueba en el que, con toda la paciencia del mundo, y por enésima vez tratás de hacerle tragar a tu hijo la calabaza pisada, con la misma suerte de un elefante tratando de enhebrar una aguja. Bueno, justo en ese instante en que te mirás al espejo con toda la cara salpicada de calabaza, ese es el fatídico momento en el que los libros se queman. No hay estudio técnico, no hay tratado científico que pueda explicar por qué pasan las cosas que no tendrían que pasar. Podrás haber tomado, no sé, todos los recaudos, podrás haberte, asesorado, quemado las pestañas estudiando un tema, pero si ese día al nene no tenía ganas de comer la calabaza, no habrá Dios que pueda evitar que te lo revolee el plato por la cabeza. Y si esto ocurre en la vida diaria, yo me planteo, ¿no? ¿Por qué no habría de pasar también en la arquitectura? Y acá empezamos a atar las cosas. A menudo la gente suele consultarnos por problemas menores, que para el dueño, en definitiva, para el dueño de casa, como es lógico de suponer, resultan una cuestión de estado. Ejemplo, rajaduras en el techo, caños pinchados, pintura descascarada, grietas repentinas, humedades que parecen no tener origen. Cuando a los arquitectos nos toca visitar una obra ajena para ver algún problema, es una situación, te diría que más tranquila cuando es ajena, ¿no? En teoría venimos a solucionar el desastre que otros han hecho. El problema es cuando se trata de una obra que te haya tocado proyectar o construir a uno mismo. En ese caso, tenemos dos alternativas: o encontramos una solución rápida, o habrá que estar preparado para salir a explicar por qué pasó lo que no debió haber ocurrido. Tanto en un caso como en el otro, tenemos otro problema extra. A diferencia de los médicos, los arquitectos no podemos hacer biopsias o recetar un análisis para estudiar de dónde viene el problema. Como resultado de esto, y solo como apelando al ojo entrenado, al ojo clínico, algo de experiencia y te diría un poco de suerte también, hay que aprender a explicar si la fiebre, le hace el problema, obedece a un enfriamiento o a una enfermedad contagiosa, con los riesgos de estar pifiándole después al tratamiento, ¿no? Y si a pesar de la tecnología, aún así, los médicos suelen errarle o no acertar, ¿por qué no habría de pasarnos lo mismo a los arquitectos, ¿no? Pero como vos no tiene por qué importarte esta defensa del gremio, y además está buscando que alguien le dé una explicación, tratemos de ver por qué suelen aparecer los problemas que no deberían aparecer. No está respaldado en estadísticas, sino en mi propia experiencia. Yo sostengo que hay, por un lado, en principio, errores de proyecto, que es un palo para el gremio, digamos, por imprevisión o desconocimiento, algunas cuestiones constructivas que no se estudian en detalle y suelen resolverse de manera inadecuada, ya condenándolas desde el inicio a un final que va a tener problemas. Caso típico, por ejemplo, no haber previsto que un muro iba a quedar expuesto al exterior, por ejemplo, y que ese muro debería haber llevado un revoque que lo protegiera de la humedad. Bueno, eso es un caso típico de un error de proyecto.
También están los errores de ejecución. Uno puede haber dibujado el más prolijo de los detalles constructivos y haber pasado 2 horas explicando cómo hacer esas cosas, ese detalle, pero si el operario que lo tiene que ejecutar no es de los más preparados, o simplemente, qué sé yo, se le escapó el tiro, estamos en el horno y a la larga o a la corta el problema va a terminar apareciendo. Casos típicos, por ejemplo, cuando la pifian con la proporción de los materiales para hacer que esa mezcla que te contaba anteriormente sea impermeable. Hay una tercera categoría de errores que son los imprevisibles, diría yo. Ahora vas a entender a qué me refiero. Una obra es como un organismo vivo que está sometido a la agresión continua de los agentes externos, la lluvia, el sol, el frío, el calor, la humedad del terreno, las vibraciones del tránsito, aunque te cueste creerlo. Todos estos factores, en definitiva, producen micromovimientos en la obra, que los materiales rígidos, por ejemplo el cemento, la cal, la arena, el ladrillo, no pueden absorber porque no son elásticos. Además de esto, los materiales de construcción, como nosotros mismos, también envejecen a medida que el tiempo pasa e invariablemente cada tanto precisan de un mantenimiento, porque si no se terminan enfermando. Y esa enfermedad nos trae problemas, le hace grietas, humedades, etc. ¿Cuál es, en definitiva, la moraleja de esta historia que te estoy contando? Bueno, primero, habrá que asumirlo, el trabajo perfecto no existe. Ya sé que estará pensando, ya se está atajando el arquitecto. Pero sucede que en la construcción no trabajamos con la perfección de la tecnología japonesa o alemana, sino que las cosas, casi todas, se hacen a mano. Por otro lado, me pongo a pensar, si lo razonamos un poco, hasta los televisores recién estrenados suelen fallar. Y si sucede con los televisores y la tecnología, imaginemos en la construcción. Segunda conclusión, a la hora de construir no solo elijamos con el bolsillo. Muchas veces un presupuesto muy económico en realidad está enmascarando a alguien con poca seriedad en su trabajo. No siempre es así, pero sí es así en la mayoría de los casos. Tratemos de convocar gente seria y de oficio en todos los órdenes, arquitectos, empresas, albañiles, etc. Puede que no sea la vacuna contra todos los males, pero seguramente nos ahorrarán más de un problema. Y de nuestro lado, ahora hablo como arquitecto, hay que dedicarse más a investigar, a capacitarse y aprender de la experiencia propia y también de la ajena. Como dicen las leyes de Murphy, lo que no debería va a seguir pasando y lo inexplicable seguirá sin poder explicarse. A pesar de todo, es de esperar que los nuevos tiempos vengan con un poco menos de olor a papel quemado, aquel de los libros que se quemaban, tanto sea para entender un problema constructivo, como también para explicar por qué razón oculta del destino el nene no quiere tomar la papilla, no quiere comer la papilla. Contanos si tuviste que atravesar situaciones parecidas a esta. Te dejo un abrazo. Si te gustó lo que acabas de ver, te invito a que te suscribas y nos acompañes, porque se vienen episodios muy pero muy interesantes.